Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida este martes 7 de junio del año 2020. El día de hoy tenemos una videoconferencia por demás interesante, práctica e importante para nuestra labor todos los días. El tema es ¿qué hacer ante unos padres antivacunas? Y va a ser desarrollado por la doctora Sonia López Álvarez. La doctora Sonia López es médica cirujana por la Universidad Anáhuac, maestra en bioética por la Universidad de Navarra, especialista en medicina preventiva y salud pública, diplomada en gestión de instituciones de salud, graduada del programa de seguridad, calidad, liderazgo e informática en salud por la Universidad de Harvard, presidenta y vicepresidente de la Asociación de Residentes de Medicina Preventiva y Salud Pública. Realizó 2 estancias en el extranjero durante su formación, una en Cleveland Clinic en Ohio y otra en la Organización Panamericana de la Salud en Washington, D.C. En México ha trabajado como asesora de la Secretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud y como secretaria técnica del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud durante el sexenio 2013 a 2018. Como directora médica en empresa de telemedicina y como asesora de la Organización Panamericana de la Salud en México para Sanidad Internacional y los protocolos de pandemia de COVID-19. También ha sido profesora de epidemiología y tutora de residentes de tercer año de la especialidad de epidemiología de la Secretaría de Salud. Actualmente es profesora de la Universidad Anáhuac, certificada por el Consejo Mexicano de Salud Pública, coautora en diferentes publicaciones y libros y ha sido ponente en diferentes foros nacionales e internacionales. Actualmente es directora ejecutiva de la Sociedad Mexicana de Salud Pública y consultora en salud, epidemiología, sanidad internacional, innovación, telemedicina, y además desempeña su práctica privada como médico de medicina del viajero y vacunación del adulto. Es para mí un honor y una gran satisfacción cederle la palabra a la doctora Sonia López Álvarez. Adelante, Sonia. Está apagado tu micrófono. Ya vi que estoy en esto. Pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que están conectados aquí hoy. Pues sí, luego ando corriendo. Muchas gracias a la Fraternidad Médica, a Médicos Unidos por México. Y bueno, dirán, ¿qué está haciendo esta salubrista que nos viene a contar esto si nosotros somos los reyes? Pues bueno, sí, pero también les quiero dar una visión también un poco desde la salud pública y cuáles son las consecuencias de tener unos padres antivacunas y ciertas estrategias que ya se han estudiado y ciertas estrategias que tenemos para enfrentarnos a los diferentes padres antivacunas, porque también hay diferentes padres antivacunas y bueno, un poco las consecuencias. Entonces a veces me gusta preguntar, ya sé que no es clase, pero bueno, más bien es un poco comentar desde su experiencia cómo lo han ido viviendo, ¿no? Voy a compartir un poco la presentación. Pues qué hacer ante unos padres antivacunas. Y pues ya el doctor Eduardo hizo las maravillosas presentaciones. Igual yo les voy a contar que tuve un fugaz paso por la pediatría. Sí entré al R1, pero me di cuenta que eso no era lo mismo. Estuve como, ¿qué será? Febrero, marzo, mayo, junio, como 5 meses. Y dije, pues no, esto no es lo mío y a esto no me quiero dedicar. Pero luego encontré mi camino y es verdad que cada quien tiene pues su camino. Y les pido una segunda disculpa porque estoy en una cafetería porque pues no me dio tiempo de moverme entre un lugar y el otro. Pero aquí estoy al 100%. Entonces, bueno, lo primero que quiero decirles es que
lo, el tema de las vacunas y los antivacunas y más que antivacunas, ahora vamos a hablar como de la duda ante la vacunación, ¿no? Porque luego la antivacuna es como feo, ¿no? Entonces, eh, si fuera clase les diría quién es pero como no es clase, pues este es Edward Jenner y él fue uno de los primeros que hizo esta variolización de la vacuna de la viruela, pero quiero decirles que ya muchos años antes los chinos ya habían hecho este tipo de prácticas y antes que Edward Jenner, una mujer también había hecho esta práctica, pero bueno, ella no es recordada ni ahí mismo en Inglaterra, ¿no? Pero bueno, ahí está Edward Jenner haciendo esta variolización. Entonces, bueno, esto es de lo primero que ocurre. Este es un cuadro igual de Edward Jenner haciendo pues una de las primeras vacunaciones y podemos decir que Edward Jenner es el padre de la vacunación allá en 1796, ¿no? Pero bueno, a partir pero lo que sí sabemos es que a partir de Edward Jenner y de todos los eventos que fueron desatándose y de todas las leyes y de todo lo que fue surgiendo la de la variolización que ocurrió con Edward Jenner, pues vinieron y surgieron los antivacunas. Lo que quiero decirles es que el tema de antivacunas no surgió en el 98 con el artículo del Lancet de la triple viral. No es ahí. Surge con el artículo surge con Edward Jenner, ¿no? Sino que surge mucho después, ¿no? O sea, digo, surge mucho antes, perdón, es que está aquí mi teléfono sonando. Entonces, en 1902 ya surge, o sea, en 1902 está eh, la Sociedad Antivacunación de América en 1902, pero yo les traigo un poco de la historia de Inglaterra y luego la de Estados Unidos. Pues bueno, aquí también, esta es la introducción aquí caricaturesca de, pues aquí que dice que una flecha no le hace tanto, ¿no? Como la armadura. Ay, ¿qué pasa? Los casos de las vacunas, ¿no? Y ahí están todas las revistas contra los casos contra las vacunas, ¿no? Y son siempre como ciertos, como ciertas publicaciones bastante alarmistas y con títulos muy estrambóticos, ¿no? Y luego, pues, allá en 2014 Donald Trump tiene ahí tiene muchos twitters, ¿no? Que no han hecho nada perdón. Es que si no, no voy a dejar de sonar. Este es del 2014 y tiene muchos twitters con este tipo de contenido, ¿no? Que hablando de que los niños jóvenes que van a los doctores, ¿no? Y que las vacunas causan este autismo, ¿no? Y luego tienes esto en la Torre Trump, ¿no? De que, pues, si quieres entrar, te tienes que vacunar. Y luego, pues, otra caricatura donde te dicen que el Congreso Mundial por un Mundo Sin Vacunas, ¿no? Y entonces ahora la difteria le toca hablar. Pues todo esto chusco. Y bueno, la doctora Karen Rosales, que les digo que en fugaz paso por la pediatría en el Hospital Español, ella estaba de R5, pues puso este Twitter hace ya algún tiempo, miren, en el 2018, y pues la verdad me gustó mucho, ¿no? Pues no es necesario vacunar a todos los niños, solamente los que usted quiera quedarse, ¿no? Entonces, a un modo chusco, pero ya entrando en materia, el rechazo a la vacunación no es algo nuevo. Ya desde que en 1796 Edward Jenner ante la Real Sociedad de Londres presentara su trabajo, ¿no? En donde hablaba cómo había hecho la variolización
a este niño, pues estas ideas eran demasiado nuevas y fueron bastante rechazadas, incluso en la comunidad científica. Y en 1853 en Inglaterra se hizo esta primera campaña de vacunación que obligaban a que se vacunaran a los niños de hasta 3 meses de edad y luego se amplió a que se vacunaran a los de 14 años, ¿no? Entonces, e incluso se agregaron sanciones para los padres que se negaran a vacunarse. Entonces, si se dan una idea, pues ya en 1800 y tantos empiezan a surgir estos grupos de antivacunas, grupos de padres que se negaban, y bueno, ya tienen aquí, aquí les puse un panfleto donde pueden ver cómo hay padres que, y cómo hay un panfleto donde les dicen cómo pueden hacer para que los padres pues vayan a manifestarse y vayan a la liga de la antivacunación, ¿no? Entonces, obviamente en estas leyes de obligar a los pacientes a vacunarse, de obligar a los familiares y a los padres a llevar a sus hijos a vacunarse, pues se encontraron contra mucha resistencia y surge esta liga contra la vacunación y la liga contra la vacunación obligatoria, pues claro, por estas leyes obligatorias que surgieron en Inglaterra y que después, mucho más adelante, tuvieron que suavizarse y además metieron esta cláusula de la objeción de conciencia, ¿no? Pero uno de los grupos más grandes surgió en Leicester en 1885 con una vacuna, con un grupo de había hasta 100,000 padres marchando ahí con un ataúd de un niño y con una máscara ahí de Jenner, ¿no? Donde pues decían que no puede ser. Y una de las manifestaciones que hacían los padres es que pues, cada papá tiene derecho a trabajar y a decidir y a decidir lo que quieren hacer con su hijo, ¿no? Entonces, bueno, surge una comisión para revisar este tema de la obligatoriedad de la vacunación, donde sugieren que se elimine esta sanción hacia los padres que no lleven a vacunar a sus niños, ¿no? Entonces, bueno, esta es una caricaturita que sale en Francia también. Digo, hay muchos grupos por toda Europa y que les digo que como 20 años después se van a Estados Unidos, pero bueno, es algo extendido en toda Europa, pero donde más se ve es en Inglaterra. Entonces, en 1879 se funda la Sociedad Antivacunación en Estados Unidos, ¿no? Cuando un británico va a Estados Unidos, ¿no? Y de ahí se surgen dos nuevas, en Nueva Inglaterra y en Nueva York, donde también hay ciertas leyes de obligatoriedad de vacunación contra viruela sobre todo, ¿no? Ahora, los antivacunas fueron los antivacunas fueron hasta juicios, ¿no? A batallas judiciales en California, en Illinois, en Wisconsin, ¿no? Ahora, ¿qué pasó después? En Massachusetts también hubo un brote de viruela y ordenaron la vacunación obligatoria también por ese tema, ¿no? Otro residente rechazó la vacunación, alegando que violaban el derecho que él tenía de cuidar su propio cuerpo, que él sabía mejor que nadie cómo podía cuidar su cuerpo. Y esta es una de las primeras peleas que se va a la Suprema Corte, ¿no? Y la Suprema Corte falla a favor del Estado, donde dice que es el Estado el que tiene que proteger al público en el caso de una enfermedad contagiosa. Y pues en México, en 2017, en la Ley General de Salud, pues también hay un acotamiento de, pues se trató de hacer y se hicieron ciertas modificaciones en la Ley General de Salud para un tema de la vacunación en ciertos casos específicos, ¿no? No de obligatoriedad, pero sí hay ciertos puntos sobre este tema, ¿no? Al final es un tema de salud pública, ¿no? Entonces, este request
es un periodiquito que escribe un quiropráctico. ¿Y qué pasa con este? Y esto está en el Smithsonian, está en un museo. Este librito lo escribe un quiropráctico, al cual sacaron a su hijo de la escuela. Cuando pregunta por qué lo sacan de la escuela, es porque el niño no está vacunado. Entonces empieza a escribir este librito, hablando como de que estaba contra la vacunación y contra la vivisección, ¿no? No se puede comparar la vacunación contra la vivisección, pero bueno. Entonces, incluso, bueno, si se fijan en quiropráctico, supone que es alguien que es un poco del tema o del mundo de la salud, ¿no? Entonces, le expulsan al niño de la escuela, allá en Nueva Jersey, y empieza a escribir este librito. Es un periodiquito, ¿no? Que lo pueden encontrar en Smithsonian, incluso también está online, pues esa escritura. Ahora, ¿qué consecuencias tienen este tipo de, y puse nada más estos dos ejemplos que son más viejitos, otro que hay en Brasil? ¿Qué consecuencia tienen? ¿No? Pues en Estados Unidos en el año 2000 se declara como erradicado el sarampión, que erradicado no es la palabra es eliminada, la única enfermedad que hemos logrado erradicar ha sido la viruela. Ahora, la viruela, en realidad la viruela química pues, es otra, ¿no? Pero en realidad la única enfermedad erradicada es la viruela. En 2014, de 2014 en adelante han empezado a surgir bastantes brotes. Aquí les puse el de Arizona y el de Disneylandia, ¿no? También tuvieron limitado los casos de tosferina, pero pues en 2014 tuvieron también una epidemia grandísima de 10,000 enfermos, y para el año 2020 ya habían acumulado casi 18,000 casos de tosferina, ¿no? Entonces, pues ahí están las consecuencias. Otra consecuencia. Perdón, ay, qué susto. No sabía que le había pasado a mi presentación. ¿Qué otros riesgos tenemos del rechazo a la vacunación? Pues los riesgos que representan para la salud pública, ¿no? Miren, este es el año pasado, hace 2 años, ¿no? Los casos que tuvimos de sarampión aquí en México, ¿no? Que los pueden encontrar publicados, 196 casos cuando estaba empezando la pandemia, y pues así estuvimos de casos, ¿no? La mayoría estuvieron en Gustavo Madero, eran ¿cómo se llama? El penal número, ¿cómo se llama? El norte, el reclusorio norte, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienes una de las causas de los rechazos, del riesgo de los rechazos a la vacunación. Se estudiaron todos estos casos que tuvimos, y pues bueno, la mayoría de ellos no tenían vacunación y fueron casos a partir de importados, ¿no? Los casos del sarampión 2020, que les digo, están publicados. En el año 2016, la región de las Américas es una de las primeras en el mundo en ser declarada libre de sarampión. El último caso en México fue en 1996, y si no me equivoco, en Tomatlán, Jalisco. Caso autóctono, virus autóctono, ¿no? Puede haber casos importados, ¿no? Entonces, así sabemos que el sarampión es la última enfermedad prevenible que hemos logrado erradicar, eliminar, ya ven, yo misma me equivoco, tras la erradicación de la viruela en el 71, la eliminación de la polio, la rubiola, el síndrome de rubiola congénito, y la idea es lograr controlar y eliminar, ¿no? Ahora, con bajas coberturas, con problemas como la pandemia, ¿no? Que hemos estado viendo cómo bajan las coberturas y hemos estado viendo cómo tenemos menos niños y menos coberturas, y ahorita traigo algunos ejemplos, pues no vamos a conseguir más premiecitos como estos donde declaran a las Américas libre de, ¿no? Ahora, hace rato estaba revisando los reportes. Es como un periódico que se llama Outbreaks,
New Outbreak News Today, y ahí se pueden meter todos los días a revisar. Entonces, reportan un caso de sarampión desde el 2020, ¿no? Y pues les digo, es una niña no vacunada, ¿no? Porque no habían tenido casos hace tiempo y ahí está, ¿no? Entonces, bueno, esas son las consecuencias de, no puedo decir que todos los casos sean porque los papás sean antivacunas, ¿no? Pero es toda una serie de cosas que nos llevan a tener bajas coberturas o a tener casos, ¿no? Hay países donde hay que muchos de los casos son porque no llevan a los niños a vacunar, otros son porque los padres son antivacunas, ¿no? ¿Cómo están las coberturas en Latinoamérica? Pues la cobertura regional de la difteria, tosferina y tétanos más o menos está en el 88%. Muchísimos niños están con esquemas incompletos. Algunos países y territorios de América Latina han conseguido un 95% y otros un 80%. 22 países lograron incrementar, esto es todo de difteria, tétanos y tosferina, lograron aumentar la cobertura del 2017 al 2018. El problema es que en 2019, 20 y 2021 pues fueron para abajo, ¿no? Ahora, ¿cómo están en el mundo? En Haemophilus influenzae, para el 2020 el 70%, la cobertura mundial de 3 dosis de hepatitis B en 83%, miren BPH, 13%. Para 2020, pero en 2019 estaba en 15%, y sarampión, 84%, la primera dosis antes de los 2 años, y además tenemos, y sabemos en qué países, ¿no? Pero, por ejemplo, rubiola, un 70%, pero el dato más escalofriante de esto es este. En el año 2020, 17 millones de niños no recibieron la dosis inicial de tétano, difteria, tosferina. Claro que hay una falta de acceso a otros servicios de salud y otros 5 millones están parcialmente vacunados. Parcialmente vacunados es con esquema incompleto. 23 millones, o sea, en total los 17 más los 5 millones. Estos niños están en 10 países. ¿Y ya vieron qué países hay? México. Esto lo saqué hace rato en la mañana de la página de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Esto es algo que no se había visto, porque México y además Brasil, y les voy a decir que México junto con Brasil es uno de los países que más completa tiene la cartilla de vacunación de manera gratuita. Entonces es muy llamativo encontrar a México y a Brasil en estos reportes, ¿no? Y los reportes de la vacunación y de las coberturas son públicos tanto en la página de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS. Entonces, bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Sí, perdón, si hay mucho ruido, les digo que estoy en una cafetería. Les pido una gran disculpa. ¿Qué tenemos que hacer frente al problema del rechazo de las vacunas? Lo primero que tenemos que saber es qué problema tenemos, ¿no? Y tenemos 3 tipos de personas o padres que están en este grupo. ¿Y ahora? Pues aquí hay entonces tenemos a los que dudan, los que se resisten y los que rechazan la vacunación. Hay varios estudios y hay varias encuestas. Los que rechazan la vacunación son menos de un 2%. Los que rechazan definitivamente la vacunación no se van a vacunar. Estas personas no se van a vacunar. Y estos son un menos de un 2%. Los que dudan y los que se resisten son personas con las que sí podemos trabajar, son las personas con las que sí vamos a poder trabajar, ¿no? Entonces, mientras que los que dudan y los que se resisten, pues sí van a aceptar, pues, ser informados, van a aceptar, incluso podemos llegar a que cambien su opinión. Los de este grupo, los que rechazan la vacunación, pues ni siquiera van a considerar la información, están con estas ideas de conspiraciones, están con estas ideas y con prácticas médicas alternativas, ¿no? Como mucho más naturistas. A estos no los vamos a vacunar. Y les digo, diferentes estudios nos enseñan que son menos de un 2%. Pero bueno, incluso se ha visto que
es tan grande el problema que ya en 2014, me gusta mucho trabajar también con definiciones. En 2014, la Organización Mundial de la Salud define, y es lo que les digo, no es tanto esto de decir el antivacuna, sino the hesitation, o sea, y es esta vacilación de la vacunación, la vacilación de la vacunación, la vacilación ante vacunar a mis niños, como un retraso en la aceptación o rechazo de las vacunas a pesar de la disponibilidad de los servicios de vacunación, porque tenemos que distinguir entre no me vacuno porque no hay vacunas, porque no hay servicio, porque no hay quien vacune, y no me vacuno porque no quiero, porque las vacunas son malas, ¿no? Son dos diferentes cosas, ¿no? Y en 2019, la Organización Mundial de la Salud declaró la vacilación ante la vacunación como las 10 amenazas para la salud mundial, lo cual es bastante grave, ¿no? Entonces, esto es lo que se pueden encontrar y es lo que seguramente ya se han encontrado, ¿no? Entonces, pues lo primero que tenemos que saber es qué pasa, por qué reconocer que hay un problema, ¿no? Entonces, todos estamos de acuerdo que vacunar a los niños es una actividad de prevención primaria, es de las más efectivas que se conocen y gracias a las vacunas pues salvan muchas vidas, 2 a 3 millones anualmente de menores de un año y pues en general 20, 30, ¿no? Entonces, las razones para no vacunar a los niños pues, son muchas, muy variadas, religiosas, filosóficas, éticas, creencias personales, conocimientos naturistas, familiares, anécdotas, televisión, internet, esto, ¿no? Incluso ha habido estudios donde se dan cuenta que muchas de las familias que optan por no vacunar a sus hijos es en las familias donde hay un poder adquisitivo mucho más alto que, por ejemplo, en familias donde el poder adquisitivo es más pequeño, ¿no? Porque valoran esta oportunidad de vacunar a sus hijos como un sistema, como parte del sistema público y como parte de esto que ofrece el sistema de salud a sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un dato curioso. Ahora, ¿qué otras razones les pueden dar los padres? Que no hay otro lugar. Les pido una gran disculpa. Por ejemplo, costumbres relacionadas con el estilo de vida saludable, ¿no? Como que dicen que como ellos están como están dando de lactar al bebé, pues no necesita, ella le está dando la inmunidad al bebé, entonces no necesita, ¿no? Que ellos comen muy sano y comen puro verde y pura comida natural, entonces no necesitan, con eso le están dando protección al bebé. Que tienen esta sensación de que si le ponen todas las vacunas que le tocan, le están atacando al sistema inmune, porque el bebé es muy chiquito y no está resistente. Porque ellos creen que hay muy poca probabilidad de adquirirla, o sea, de adquirir la enfermedad, o porque la enfermedad no es tan grave, ¿no? De hecho, yo me he encontrado muchas personas y muchos pacientes que, por ejemplo, me he encontrado que les han dicho que no les ponen, por ejemplo, BCG y una es porque al papá le dio BCGitis. Hay muchas anécdotas y otra es porque el pediatra les dijo que la BCG, o sea, que la tuberculosis es de gente pobre. Entonces, pues, como ellos no eran pobres, no necesitaban la BCG. Entonces, bueno. Otra de las razones que les pueden dar los papás es porque las vacunas tienen muchos efectos secundarios, ¿no? Porque les preocupa mucho más los efectos secundarios que pueden dar las vacunas que la neumonía que les puede dar la enfermedad. Porque, por ejemplo, una vacuna hexavalente les da mucho más miedo porque son muchas vacunas combinadas en una, ¿no? Porque los coadyuvantes leyeron que dan muchas reacciones adversas. Porque les dijeron o leyeron que no son tan eficaces, que pues, un 90% no es el 100%, porque no tiene tanta protección, porque con el tiempo la protección es menor. Así es, doctor Enrique. También porque creen que es mejor padecer la enfermedad natural, o sea, pasar la enfermedad de manera natural, adquirir
adquirir la inmunidad de manera natural que de manera, o sea, que vía vacuna, por ejemplo. O sea, bueno, no vía vacuna, sino que protegerse. Experiencias negativas, lo que yo les decía. Una es porque al papá le dio vesiceitis, ¿no? Y otra es porque lo vieron en todas estas páginas. O sea, una cosa bien interesante cuando uno empieza a trabajar con el tema de antivacunas y hesitation of vaccination y eso, es todo lo que uno encuentra. Digamos que la parte oficial, todo lo oficial que uno encuentra y todo lo underground, ¿no? Todo el movimiento antivacunas incluso está financiado y hay mucha financiación política, pero pues tienen portales y se mueven en Twitter, ¿no? Y tienen unos libros o unas publicaciones así como La vida naturista del espacio y cosas así, ¿no? Entonces, y muchas historias que difunden a través de medios de comunicación, pero de manera como, pues, no underground, pero en cierto tipo de páginas, naturistas.com, naturaleza, pues, ese tipo de portales, ¿no? Entonces, entre experiencias negativas con la vacunación y además te cuentan amigos, etcétera, y además lo que pueden leer. Y además la influencia de amigos, familiares, el amigo del amigo que les contó, ¿no? Entonces, incluso, como comentaban ahí en el chat de la infodemia, bueno, pues incluso durante esta pandemia la Organización Mundial de la Salud tuvo que tomar cartas en el asunto, tuvo que tomar medidas por este problema, de toda la información que se estaba generando para la vacuna de COVID, con la vacuna de COVID y todos los grupos antivacunas que estaban trabajando, pues para que no hubiera, pues para que la gente no se fuera a vacunar, para que la gente no se vacune, ¿no? Pues lo primero que tenemos que saber es cuáles son las razones que nos están dando los padres, ¿no? ¿Por qué no quieren vacunar a los niños? Y entonces un poco explorando, sí, o sea, ¿y qué hacemos, no? Entonces, las políticas de vacunación obligatoria, pues mucho han provocado esto, ¿no? Que los padres se opongan, que o sea, una de las cosas es que el gobierno pues, no debe de meterse en la libertad de cómo los padres tienen que pues, elegir sobre sus hijos, ¿no? El cuidado de los hijos, pues porque quién va a saber mejor que un padre cómo cuidar a sus hijos, ¿no? Entonces, estas políticas de vacunación obligatoria han provocado esto, ¿no? Entonces, lo que se tiene que buscar es el interés del menor y esa es una de las recomendaciones o sea, como que yo les voy a dar, ¿no? Desde el punto de vista también de la bioética, la beneficencia es del paciente y en este caso es del niño, ¿no? No del padre, ni siquiera del médico, ¿no? Entonces, pues, esa es una de las cosas, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a trabajar y cómo vamos a trabajar? Eso depende del tipo de papás que nos encontremos, ¿no? Depende del tipo de papás que nos encontremos. Porque nos podemos encontrar papás que están desinformados, pero que son educables, ¿no? Que a lo mejor están influenciados por amigos y por familiares que como que no creen en las vacunas, que están inseguros, pero que no se niegan y no se cierran a recibir información. O luego hay papás que están mal informados, pero que puede uno corregir, o sea que lo vieron en televisión, lo vieron en revistas, lo buscaron en Doctor Google, como digo yo, ¿no? Que oyeron algunos mensajes de los antivacunas, ¿no? Entonces, estos dos primeros, los desinformados y los malinformados, pues son gente y son padres con los que sí podemos trabajar, con los que sí podemos, ustedes como pediatras y las personas que se dedican a las vacunas, con los que sí se pueden trabajar. Los padres con lectura y que han estado leyendo sobre el tema, pero que son de mente abierta y que van a representar a ustedes un challenge, que van a representar un reto, ¿no? Que van a ir con datos y que van a necesitar comprobar qué ventajas y cómo van a poder trabajar. Después se pueden encontrar padres convencidos y satisfechos, que ellos creen que las vacunas son malas, pero que no va a importar hablar con ustedes
que son de mente abierta y que ustedes a lo mejor por ahí se pueden colar. Y después van a tener a estos padres activistas, que son los que hablamos acá, los que rechazan la vacunación, que es ese 2%, y a esos no los van a convencer. De hecho, ellos van a convencerlos, ellos van a tratar de convencerlos a ustedes de que no, porque mira las vacunas y el pimerosal y la célula del feto, ¿no? O sea, entonces, con los comprometidos y activistas, pues ahí no, o sea, ahí no hay mucho que hacer. Y una de las cosas que desde ya les digo es que nunca hay que ponerse a pelear con los papás, ¿no? O sea, primero hay que saber con qué tipo de papás estamos hablando y cuál es o sea, qué es lo que tienen, porque la mayoría de las veces nos vamos a encontrar con esto, con papás desinformados y mal informados, ¿no? Y pues son con los que más podemos trabajar. Entonces, estos padres, ¿no? Pues son los tipos con los que nos podemos encontrar y son con los que vamos a trabajar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es recordar que el cuidado se centra en el niño y que además el niño no es responsable de tomar las decisiones, ¿no? O sea, el niño no es responsable de las decisiones que tomen sus papás sobre la inmunización. Acuérdense de este caso de un niño que en cuanto cumplió 18 años, dicho, es una TED Talk, hay una TED Talk que está en internet del niño que cuenta cómo en cuanto cumplió 18 años fue y se vacunó, porque su mamá era antivacunas, y él cuenta, eso es una TED Talk de 13, 14, 15 minutos, donde él cuenta esta experiencia y él dice, pues bueno, a mí me traen aquí en las escuelas contando esto, pero no me parece que sea como algo, una hazaña tan asombrosa para estarla contando. Simplemente creo que mi mamá estaba mal informada. Yo respeto a mi mamá, yo amo a mi mamá, pero yo me informé y decidí vacunarme, ¿no? Pero pues claro, cuando el niño tuvo el poder de decisión, fue adulto y mayor de edad, fue y se vacunó, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que recordar que el cuidado se centra en el niño, que él no es responsable de las decisiones. Otra es recordarnos a nosotros mismos como médicos y pues también a los padres que el bienestar del niño es el enfoque. Y si bien la autonomía del niño la ejercen los padres, nosotros como médicos tenemos que velar porque también se cumpla esta autonomía del niño, como tal no tiene, se respeta la de los padres, pero sí el bienestar y la no maleficencia. En este caso, la no maleficencia sería no vacunar a un niño sabiendo que hay un brote, sabiendo que el beneficio de vacunarlo es mucho mayor que no vacunarlo porque podría morir por la enfermedad. Entonces, nuestra recomendación debe ir apoyada y enfocada a una información detallada y veraz sobre la vacunación. Pues les digo, lo primero que tenemos que identificar es el tipo de padres ante los que estamos, ¿no? ¿Qué tipo de padres son con los que estamos hablando? Y obviamente incluir beneficios, las reacciones adversas, y por otro lado, cuáles son los efectos y las complicaciones de la enfermedad. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, si al niño grande no lo vacuno y le da difteria y tienes un bebé al cual no puedes vacunar, ¿no? Y entonces el grande contagia al bebito. Esos son el tipo de cosas con el que tenemos que trabajar. Entonces, y otra es recordar que la ciencia ha desmentido muchos de los mitos, ¿no? Que ni la triple vírica ni el pimerosal producen autismo, ¿no? La teoría de Andrew Wakefield, que es sobre muchas de las que están basadas en las teorías del autismo y de los antivacunas, que por cierto, es lo que les digo, no es del 98, o sea, ya les enseñé que viene desde 1900, desde 1800 y tantos, y que el aluminio y otros ayudantes no son perjudiciales. Incluso si no me equivoco, fue en Dinamarca, volvieron a hacer un estudio con 100,000 niños con la triple viral y pues ninguno tiene autismo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas también son de gran ayuda para los padres. Ojo, si se trata de padres activistas, porque a estos, les digo, no hay manera de convencerlos. O sea, no hay manera estos ya están como muy, muy metidos en esto, ¿no?
muy metidos en estas teorías de conspiración, pues como igual con el COVID, ¿no? Sigue habiendo hoy gente que niega que el COVID existe, ¿no? Entonces, bueno, que digo, no es como que, bueno, ya, o sea, ya déjalos por la paz, pero todavía no encontramos las herramientas. Y les digo, hay muchísimos estudios, ¿no? Entonces, hablar con la verdad desde la empatía. Una de las cosas que tenemos que hacer es buscar los acuerdos. Les digo, respetar la autonomía del niño como tal, no, de los padres, pero sin olvidar nuestra responsabilidad. Y no solo como médicos, sino también nuestra responsabilidad como autoridades sanitarias. Por lo que puede pasar si hay un niño con una enfermedad infecciosa y que puede causar un brote en la comunidad, porque ahí se están afectando la salud de los terceros y ahí también tendríamos responsabilidades, ¿no? Y siempre pensar en que tenemos que actuar para conseguir convencer las decisiones más saludables para los niños, ¿no? Entonces, tenemos que entender, tenemos que informar y tenemos que tratar de educar. Y les digo, identificando muy bien qué tipo de padres, ante qué tipo de padres estamos. Y les digo, hay tantos estudios donde se identifican el tipo de padres, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? De los padres antivacunas. No hay tanta información en México. Hay algunos estudios, en Chile también hay algunos, en México pues sería interesante que hiciéramos algunos, ¿no? Pero sí encontraríamos muchos y de la gente que yo más he visto y que me ha tocado así como, ha sido gente como decía, que lo saqué de un artículo aquí en México que hicieron, de gente de nivel socioeconómico alto. Entonces, ¿qué otras recomendaciones tenemos, no? Estas son de un estudio también que se hizo en Canadá. Y es toda una metodología realizada en Canadá. Entonces, una de las cosas es hablar sobre la seguridad de las vacunas y también decir, o sea, ninguna está exenta y tampoco ninguna es 100% efectiva, ¿no? Una de las mejores vacunas es la de sarampión y es 98%, hay un 2%, ¿no? Incluso decir, es como si te tomas una aspirina, incluso un té, cualquier té de cualquier hierba puede tener un efecto adverso, ¿no? O sea, y eso es verdad. Eh, Entender las preocupaciones específicas de cada padre. No todos los padres tienen ni les preocupan las mismas cosas. ¿Cómo? Habrá papás que les preocupa porque ya tuvieron un hijo con muerte de cuna y que ellos leyeron que se relaciona con alguna vacuna o alguna reacción adversa en algún amiguito de la escuela o en algún amiguito del kinder, que también puede ser, ¿no? Entonces tenemos que investigar cuál es el problema o cuál es la preocupación de cada padre, ¿no? Hay que utilizar técnicas de entrevista motivacional. Es una de las recomendaciones del estudio canadiense. Incluso hay que ser muy firmes en el mensaje y utilizar un lenguaje muy, muy claro a la hora de hablar de los riesgos de la enfermedad. Incluso también se recomienda utilizar las imágenes que los papás no hayan visto en la tele. O sea, estas imágenes que te ponen en la tele, pues claro, del niño que sufrió ¿cómo se llama? Cuando una meningitis no sé, ya no sé si es estreptococo, estafilococo, que les amputan también, les amputan miembros, ¿no? Que se podía haber prevenido, pues es meningo, ¿no? Que les amputan miembros que se podía haber prevenido por una vacunación, ¿no? Entonces, y no con esto de, así como cuando te ponían el accidente todo horrible de coche para que te pusieras el cinturón, pues de ese mensaje de 100 lo entiende uno, ¿no? Pero sí otras imágenes que los padres no hayan visto en estos portales de los antivacunas, este tipo de portales que no llevan el mensaje correcto, pero sí otro tipo de mensajes. Algunas técnicas para controlar el dolor al vacunar, porque a veces los padres lo que tienen es mucho miedo de ver que el niño llora, de ver que el niño no se deja vacunar, de ver que el niño está en un grito y que no se deja, ¿no? Entonces también hay muchas técnicas para vacunar. Evitar, rechazar o dejar de atender a los niños vacunados. Aquí va una cosa muy interesante. Se ha visto en muchas consultas donde piden que los niños que no estén vacunados, si su niño no está vacunado, usted no vacuna a su niño,
y les ponen en otra sala, les ponen, les dicen que se pongan cubrebocas. Entonces, al final, pues también están rechazando, están pues poniéndoles la letra escarlata. Entonces, eso tampoco ayuda a que logramos convencer a los padres, ¿no? O sea, si los estás como discriminando, no vamos a hablar si lo merecen o no, pero entonces eso tampoco nos ayuda para que hagamos que los papás pues nos ayuden y se incorporen en este rol de vacunación, ¿no? Entonces, no podemos, no se atienden personas no vacunadas. Si su niño no está vacunado, siéntese allá. Si su niño no está vacunado, póngale un cubrebocas, ¿no? Tratemos de evitar eso, mejor veamos por qué no quieren vacunar. Por ejemplo, poner valor a las vacunas. Esta vacuna es 100% efectiva. No hay, es 90% efectiva, pero sí evita un 100% de hospitalizaciones, evita un 90% de amputaciones, no sé, estoy inventando, evita o sea, influenza, ¿no? 74.2%, 78.2% de efectividad, pero evita casos graves, evita que te intuben, ¿no? Y sí destacar la parte negativa de la enfermedad, pues no sé, de 10, 8 acaban en la terapia, de 100, 90 tienen neumonía. Este tipo de cosas son más impactantes, no estamos mintiendo y son de verdad, ¿no? Las imágenes que les digo del niño con esta, o sea, la tos esta del coqueluche, ¿no? Por ejemplo. Entonces, repetir los mensajes, el lenguaje claro, y un lenguaje claro y además saber quién es nuestro interlocutor, con quién estamos hablando, ¿no? Porque si estamos utilizando un lenguaje súper técnico, si estamos utilizando un lenguaje que el papá no me está entendiendo, pues tampoco el mensaje está llegando como yo lo tengo, o sea, no está llegando y no lo estoy transmitiendo como lo tengo que transmitir. Entonces, evidencias de beneficios y la verdad es que también hay que decir, sí, sí, o sea, sí hay riesgos, pero el riesgo de la enfermedad contra el beneficio de la vacuna es mucho más alto el beneficio de la vacuna que el riesgo que tiene el no vacunar. La vacuna contra el beneficio de vacunarse. O sea, la enfermedad tiene mucho más riesgo que la vacuna, ¿no? Ese tipo de recomendaciones, y les digo, hay todo un estudio del 2012-13 de Canadá. Pues es viejito, pero sí funciona, ¿no? Y ya para cerrar, algunos ejemplos de tipo de conversaciones que se pueden tener. Y les digo, este es el estudio que se hizo en Canadá del 2012, ¿no? ¿Qué tipo de conversaciones podemos tener? Que las vacunas son seguras y efectivas. Si tu hijo no está vacunado, pueden producirse enfermedades más graves, ¿no? Como por ejemplo una neumonía, ¿no? O sea, porque esta idea de que fiesta de la varicela, o sea, sí, pero, o sea, ¿qué pasa si no le, o sea, si le da la varicela y se complica, ¿no? ¿Qué pasa si le da una neumonía y se complica, ¿no? O, por ejemplo, ¿cómo te sentirías si tu hijo tuviera una enfermedad que podía complicarse y que sabías que estaba la vacuna, ¿no? Lo que les decía, utilizar partes efectivas de la vacuna. La vacunación es 98% efectiva para evitar la enfermedad. Influenza, por ejemplo, es un 78% es efectiva para prevenir la enfermedad, pero en realidad la vacuna de la influenza lo que hace y lo que queremos que haga es evitar que te hospitalicen, evitar que te mate, ¿no? El virus de la influenza. Por eso te tienes que vacunar cada año. Y aquí les puse un ejemplo de un diálogo, ¿no? O sea, por un niño que tiene una infección respiratoria, y como que el médico le dice si pueden hablar un poco sobre la historia de vacunación del niño, y la mamá le dice, pues sí, pero yo hice cierta investigación y decidí no vacunarlo, ¿no? Y entonces le dice, está bien, pero puedo saber por qué, cuál es el motivo por el que no vacunaste. O sea, me gustaría saber y me gustaría entender tu decisión. Y la mamá le dice, sí, ok, pues me gustaría que sepas que una de las cosas más importantes es que los niños necesitan las vacunas, ¿no? Y que las vacunas están diseñadas para proteger y para prevenir las enfermedades, ¿no?
Y entonces la mamá dice, bueno, muchas de las enfermedades ni siquiera son problemáticas para niños que son enfermos. Y Oliver es un niño muy enfermo, tiene una muy buena dieta y come comida orgánica y se mantiene al aire libre, ¿no? Y eso es una de las ideas que les digo que muchos padres tienen, ¿no? Que como comen orgánico, vegetariano, por ejemplo, y no sé, están al aire libre, ¿no? Que de hecho muchas de las veces podemos decirle, pues sí, o sea, respiras más aluminio que el que trae una vacuna, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues el profesional, pues, por ejemplo, y ahí es donde le da el ejemplo, ¿no? Le dice, pues sí, la mayoría de los niños no se van a enfermar o no van a tener ningún problema. Desgraciadamente hay unos niños que sí se enferman mucho, y hay un número significativo de niños que terminan hospitalizados por ciertas enfermedades, como por ejemplo el sarampión, ¿no? Que de 100, 10 terminan con una neumonía y necesitan algún tipo de hospitalización, ¿no? Entonces, ese es un tipo de conversación que les digo que saqué de este artículo que es muy bueno. Ahí les puse la bibliografía si alguien más quiere ahondar. Y esto pues es solo una pequeña muestra de cosas que podemos hacer en la consulta. Para mí, una de las cosas más importantes es identificar el tipo de padre al que estamos y saber cómo podemos trabajar, porque muchas de las veces con lo que nos vamos a encontrar es con un padre desinformado, pero educable. Va a ser raro que en México nos encontremos con padres activistas, y son con los que tenemos que trabajar. Y con estos desinformados, pero educables, es con los que es mucho más fácil trabajar, ¿no? Es con los que más fácil vamos a poder trabajar, a los que más les vamos a poder dar información. Y lo que les decía es que en México es raro, digo, cada vez más, porque pues, la globalización se extiende por todos lados y la información llega a todas partes. Ahora, ¿quién no tiene un celular? ¿Quién no tiene un 76 a un 80% de la gente en México tiene un celular y tiene acceso a Internet? Entonces, pues, pues tenemos información así de rápido, ¿no? Entonces, pues este es uno de los ejemplos y es una de las cosas que se pueden hacer. No hay solución mágica. Lo primero que sí les digo es que no podemos luchar, no se puede luchar contra sus papás. Lo que sí tenemos que hacer es ser empáticos, entender por qué están ante esta situación y a partir de ahí trabajar. Lo mejor que podemos hacer es darles información, enseñarles pues también información, decirles como por qué estamos ahí, cómo los vamos a ayudar, ¿no? Nosotros como sus pediatras, o sea, bueno, como sus pediatras de cabecera, y a partir de eso, pues, empezar a trabajar. Y en una sola consulta probablemente no se logren convencer, ¿no? Pero pues a partir de empezar a trabajar con ellos van a conseguir mucho más. Y después además se logra replicar esos padres con otros padres, porque habitualmente también pues es un grupito, ¿no? De varios papás. Y a veces hay papás que no vacunan no vacunan contra una enfermedad o con una vacuna, pero sí vacunan contra otras enfermedades y con otras vacunas, ¿no? Eso también es muy interesante, ese fenómeno, porque hay unos que no vacunan nada y hay otros que con unas enfermedades sí, con otras. O sea, yo lo vacuno de todo, pero la de la influenza no se la pongo. O yo vacuno de todo, pero esta no se la pongo. Eh, yo vacuno sí, yo le tengo toda su cartilla, pero COVID no se la voy a poner, o influenza nunca se la pongo, ¿no? Entonces también ahí es como que hay que explicarles, ¿no? Pues es que se la puse y se enfermó. Sí, lo que hay que explicarles es que probablemente ya había estado en contacto con el virus, pero que igual es importante porque va a evitar que termine hospitalizado, va a evitar que termine en la terapia intensiva, ¿no? Esos son el tipo de mensajes en los que hay que, pues, recalcarse, no en la parte de, no, pues es que ustedes, que, ¿no? O sea, como en el médico regañón, ese modelo paternalista de médico, pues es el que tenemos que ir dejando, ¿no? Y volvernos más con este médico, y no tampoco el médico tecnócrata, sino el médico que informa y el médico que junto con el paciente toma la mejor decisión. Y no olvidarse que tenemos que tratar de llevarlos y de hacer que todo se centre en el beneficio del niño.
como hemos visto como en muchas historias en internet ay, de el papá que y la mamá que sale súper arrepentida de que no vacunó al niño y de que está hospitalizado y de que si hubiera sabido y de que si hubiera tenido toda la información, pues probablemente no hubiera tomado esas decisiones, ¿no? Entonces, igualmente que el tema creció en otros países, pues probablemente nos vamos a empezar a encontrar también aquí con más padres con esta vacilación ante la vacunación. Entonces, lo mejor es pues, irnos preparando, ir sabiendo cómo podemos enfrentarlo, ¿no? Y eso es un poco lo que a mí me gusta o vengo a contarles, y también pues las implicaciones hacia la salud pública, ¿no? Y es un brote, una epidemia, ¿no? Eh, y pues eso es un poco lo que yo les quería contar. Aquí les puse un poco de bibliografía y pues no sé si hubiera algún tipo de o preguntas. Estoy feliz de tener Bien. preguntas. Muchísimas gracias, doctora López. ¿Podrías dejar de compartir la Sí, pantalla? Vamos a... voy para allá. Ya. Perfecto. Bueno, primero hay felicitaciones. El doctor Enrique Mendoza de Monterrey menciona que toda esta mala información es infodemia. Tiene toda la razón. La doctora Guerrero dice que muchas gracias. Un tema de muchas implicaciones. Totalmente de acuerdo con ella. Y es bastante complejo. Si nosotros pudiéramos valorar un país y qué es lo que pasa y qué es el arma más poderosa, tal vez, yo diría que dentro de ello es la educación. Y la educación nos permite empoderarnos, tener opciones, tener el criterio suficiente para escoger la mejor opción, pero por desgracia, en este siglo XXI que se ha caracterizado por una facilidad de la información en tiempo real, por una tecnología nunca antes vista en todos los aspectos, una facilidad de accesibilidad y trasladarse de un país a otro, pues las reglas del juego han cambiado. Entonces, hay países que ya desde antes de la pandemia tenían muchos problemas con enfermedades emergentes, como España con la tuberculosis, como países en los que hay sitios endémicos. Ahora está lo de la viruela simiana y que pues ya está causando preocupación a nivel mundial. Tal vez las condiciones climáticas, de accesibilidad, los viajes, todo esto pues está contribuyendo. ¿Cuál es el compromiso en nosotros? Nosotros en México, con esa libertad de expresión que tenemos, pues hay muchas conductas anticiencia y se vuelven virales. Y es lo que la gente está inundada de información, porque ahora dan opiniones de cuestiones médicas y de vacunas artistas, deportistas, ¿verdad? Nadie que sea un experto y que pueda decir con alguna evidencia, pues cuáles son los riesgos y los beneficios. Entonces se vuelve muy complejo de manejar. Ahorita me llamó mucho la atención cuando clasificabas a los antivacunas, de que generalmente es gente acomodada con un nivel socioeconómico bueno. Y me llama la atención porque en México hay antivacunas y son los que viajan. ¿Qué es lo que pasa con el pasaporte del niño que le piden la cartilla nacional de salud y sus inmunizaciones? Pues yo me imagino que ahí hay algún grado de corrupción y que pues definitivamente se pasa por encima de la legalidad en esta corrupción sin darse cuenta siquiera del beneficio que va a tener en la biografía de ese niño, en el futuro de ese niño. ¿Cómo ves, Sí, Sonia? de hecho, por ejemplo, pues la única vacuna obligatoria por Reglamento Sanitario Internacional es la fiebre amarilla. La fiebre amarilla se aplica a partir de los 9 meses de edad, ¿no? Entonces, esa es la única obligatoria. Ahora, con el tema de COVID, yo me enteré de gente, no sé dónde, pero les hacen un tema de un certificado falso, ¿no? Entonces, Bueno, sí, ocurre. preocupante, preocupante. Fíjate que faltó mencionar ahorita que tocas el tema de las vacunas COVID, que mucha gente no se la quería poner y los antivacunas argumentaban de que era un chip
y que les iba a traer alteraciones genéticas y que los iban a programar y bueno, una serie de fantasías que rebasan las películas de Steven Spielberg. Claro, y ahí es donde entra esta parte de la ciencia, ¿no? Es donde les tienes que avisar, o sea, y es donde les tienes que explicar pues, que es un vial y que entonces de entrada técnicamente en un vial no puedes meter, son 10 dosis y que en un vial pues, no puedes meter 10 chips. ¿Y cómo vas a ver la jeringa en qué chip se tiene que ir y no cabe en la aguja, ¿no? O sea, pues eso también, eso es como ese tipo de cosas que tienes que explicar. ¿Sí me explico? O sea, técnicamente no puedes meter un chip en un vial de 10, ¿no? Eso una. Dos, cuando tú metes la jeringa para sacar tu dosis 1, 2, tus 10 dosis, o sea, ¿cómo vas a pescar el chip, no? O sea, no sé si me estoy explicando. Sí. ¿Cómo pescas tus 10 chips para las 10 personas? O sea, no se Sí. puede. No hay manera. Y habría que explicarlo de manera así como lo dijiste, de manera muy sencilla. Fíjate que se me ocurre pensar que, pues con esto de la pandemia, en México se dejaron de vacunar durante 2 años la vacuna de la BCG en los niños. Previamente, o sea, no fue en la pandemia, de un año antes no había porque no hubo compra, o sea, porque no hubo compra y porque no había producto, no llegaba, no vino, no hubo compra. Entonces, incluso antes de la pandemia, desde antes, un año antes, no había BCG. Bueno, simplemente tomando ese ejemplo, México que era pues un ejemplo a nivel mundial con la aplicación de la BCG, pues simplemente se dejó de poner y hay una generación de niños que no recibieron la BCG. Y ahora con esta pandemia, pues aparentemente están más o menos resguardados y no dudaría que empiecen a emerger algunas manifestaciones graves de tuberculosis que ya, pues solamente los médicos que ya tenemos tiempo las llegamos a ver. La peritonitis plástica, las meningoencefalitis tuberculosas, la neumonía tuberculosa grave de focos múltiples, en fin, manifestaciones graves de tuberculosis. Pero también va a haber muchos otros niños que van a desarrollar inmunidad natural, algunos de ellos, y otros que no se van a enfermar. Y es un argumento doble. Es un argumento doble para el antivacunas y para la promoción de las vacunas. Porque el antivacunas va a decir, bueno, esos niños no se vacunaron y cuántos se murieron o cuántos se enfermaron. Entonces, en realidad, yo quiero aclarar aquí porque se ha manejado mucho, sobre todo con vacunas COVID, que no se le pone a los niños menores la vacuna COVID porque no les da la enfermedad grave y la mortalidad es muy baja. Entonces, quiero yo recordar que las vacunas no son para los que se mueren, las vacunas es para no tener la enfermedad. Entonces, Para que no te mate. O sea, no es solo para la vacuna de COVID, es para que no te mate y para que no termines en la terapia intensiva. Incluso te puede dar, teniendo vacuna te puede dar. La idea de la vacuna del COVID es para que no te dé de las formas más graves y para que no o sea, y para que no te mate, no tanto como para que no te infectes. Esa es la idea de la vacuna. claro, y utilicé este comentario porque pues ahorita tenemos actualmente la hepatitis viral de etiología desconocida y que muy posiblemente se deba a pacientes que previamente tuvieron COVID y que causaron alguna reacción inmunológica y les ha puesto con un adenovirus, parece ser que es el 41, pues la posibilidad de tener este tipo de hepatitis está todavía en investigación hasta donde yo sé. Pero no sabemos cuáles son las repercusiones y ahorita con la nueva ola o el nuevo brote de COVID, como se está Es la quinta, ya incrementando en estamos. México, Ajá. pues el grupo de riesgo ahora ya no son los viejos, el grupo de riesgo son los niños pequeños, menores de 11 años, y que no sabemos siquiera qué repercusiones puedan tener a un mediano o largo plazo de haber padecido COVID, muchos de ellos o la mayoría sin siquiera diagnóstico corroborado. Entonces, pero además también se suma qué es lo que pasa con esos pacientes en una pandemia como el COVID y que además no son vacunados. Si ya se está reactivando la movilidad y la vida como se conocía anteriormente antes de la pandemia, en la vida escolar, las actividades,
Y tal parece que se les ha dado permiso a la sociedad de salir. Hay una cantidad tremenda de turismo y de movilidad de gente que consideran que como ya se vacunaron, pues ya no se van a enfermar y no se van a morir. Y ese, considero yo, es el repunte. Pero ¿qué va a pasar con todos esos niños si les da COVID y aparte no tienen su cartilla, o si no tienen las inmunizaciones suficientes, ahorita que se viene esta temporada de verano y las lluvias y algunos padecimientos que les gustan este tiempo y que son prevenibles y predecibles? ¿Cómo se puede atacar eso? Pues es un poco lo que hablábamos, ¿no? Es con información. Otra de las cosas también es la parte de el insumo, que tengamos todas las vacunas, que tengamos todo en las vacunas disponibles en cartilla y las que se ponen fuera de cartilla. La información para los padres eh, que nos buscan para poder vacunar a los niños, ¿no? Por la pandemia hay muchísimos niños que no se vacunaron y que recién ahora están empezando a completar los esquemas. Entonces es muy importante pues, que no se nos pierdan los niños y captarlos para completarles los esquemas. Eso es bien importante. Se me ocurre pensar que debe de ser una solución múltiple, muy compleja, pero que en todos los participantes de esta posible solución debe de haber un compromiso. O sea, por parte del gobierno debe de haber el compromiso de la suficiencia, la distribución, la garantía de tener los biológicos y su aplicación, campañas de concientización, de enseñanza, de capacitación, y por parte de los médicos también comprometernos a no solamente consultar al paciente por un cuadro digestivo o respiratorio, sino preguntar cómo está su cartilla nacional de salud, sus inmunizaciones. Y yo creo que es un compromiso de las escuelas, de la educación, de las sociedades, de grupos sociales que se aglutinan interesados en la salud infantil y en la salud de la comunidad, y se vuelve terriblemente complejo. Pero si vamos sumando de a poquitos y cada quien contribuyendo con un granito de arena, seguramente podemos alcanzar algunos logros. Sí, o sea, normalmente pues los papás, las mamás están como muy pendientes, ¿no? De cuándo les toca y cuándo no. Por su parte, el gobierno, pues, bueno, las semanas nacionales de vacunación, pues ya las quitaron, pero ahora se llaman de otra manera, ¿no? Pero se llaman de otra manera. Lo que tienen que asegurar de parte del gobierno es que tengan los biológicos, que tengan la capacidad de hacerlo, ¿no? O sea, bueno, la capacidad de vacunar y de tener la oferta para los padres cuando llegado el momento. Y exacto, ¿no? También recordar que viene la campaña tal, que toca este biológico y que si ya vas a cumplir, que si el niño va a cumplir 6 años, le toca esta dosis, le toca esta, ¿no? Porque pues, igual acaban de cambiar, por ejemplo, hicieron un cambio en la cartilla y no le avisaron a nadie, ¿no? No sé si no el CONAVA, por ejemplo. Sí, 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 sí. Bueno, los cambios cada año de manera particular hay un esquema de vacunación. Es así como que para el que lo pueda pagar, ¿verdad? Y va desfasada la intención del gobierno o el convencimiento o la aplicación de una cartilla anual que tenga las condiciones de o las garantías de inmunización para la población infantil y la adulta también, porque desgraciadamente, por ejemplo, por poner un ejemplo, pues se dejó de poner vacuna del papiloma, a pesar de que se está poniendo ya unos años atrás, y pues hay que considerar que la vacuna cuesta dinero. Entonces, Lo que pasa es que no se está produciendo Cervarix, que es la que compra el gobierno, por ejemplo. Cervarix no se está produciendo. La línea en la que se produce Cervarix se está produciendo herpes zóster, ¿no? Y el gobierno compra Cervarix y no Gardasil porque Cervarix es más barata que Gardasil. Donde se produce Cervarix se está produciendo herpes zóster. Entonces, ahí hay un problema de producción y hay un problema de abasto.
y hay un problema incluso, por ejemplo, a lo mejor de compras, ¿no? Que tiene que comprarse desde años antes. Entonces, ¿qué va a pasar con esa cohorte de esas niñas que tendrían que vacunarse y que no se están vacunando? Y que una mamá y que un papá no tienen los 3,000 pesos que cuesta la BPH, ¿no? En modo privado, por ejemplo. Muy bien. ¿Y cuánto cuesta una conización o un cáncer cervicuterino? ¿Verdad? En fin, esa es la finalidad de las vacunas. Es un tema que hay para mucho y desgraciadamente ya llegamos al límite del tiempo. Yo quiero agradecer a todos los que se unieron, a la doctora Mirna Arano, muchas gracias por unirse, es infectóloga pediatra. Y a todos los que se unieron, muchas gracias. Yo quisiera que mandaras un mensaje final antes de cerrar la transmisión. Pues muchas gracias a la fraternidad y a Médicos Unidos. Les quiero pedir una disculpa que tuve que dar la charla del Starbucks y con un ruidero. Nuevamente una disculpa. Pues agradecer la invitación. El tema de las vacunas a mí me encanta, me apasiona. El tema de los padres dudosos ante las vacunas, y no solo los padres, los adultos también, o sea, no solo los padres de niños y los niños, sino adultos que no se vacunan, incluso hay médicos y médicas y personal de salud antivacunas, ¿no? O sea, entonces hay mucho trabajo que hacer, alrededor de las vacunas y con las vacunas. Todo el personal de salud tenemos que hacer un compromiso para llevar la información a la gente que primero no tiene obligación de por qué saber qué son las vacunas o cómo funcionan, y nosotros como médicos sí tenemos obligación de ayudar a nuestros pacientes, de beneficiarlos y de hacer de una manera mucho más fácil que nos entiendan cómo y por qué es mayor el beneficio de la vacuna que el riesgo de la enfermedad. Pues muchas gracias, muchas gracias. Antes de cerrar esta transmisión, quiero decir que todos podemos aportar y lo que necesitamos, creo yo, inicialmente para poder convencer es convencernos a nosotros mismos. Cuando nosotros mismos estamos convencidos, vamos a desarrollar la capacidad de convencer a otros más. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, agradecemos a la doctora Sonia López Alvarado su excelente presentación. Este video va a estar público en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.